En noviembre de 1982 nadie creía en nada, especialmente los jóvenes. Y no era para menos. 7 años de feroz dictadura, que comenzaba su decadencia, no permitían alentar grandes esperanzas para el futuro. ¿Qué se podía hacer en un país cuyas ilusiones habían sido pisoteadas? Azotado por crímenes internos, con una economía destrozada y los horrores de una guerra que apenas empezaban a instalarse en el alma del pueblo. No mucho realmente, excepto protestar, excepto enfurecerse, excepto explotar. Y el rock, que en ese momento gozaba de un renovado prestigio y entusiasmo a nivel nacional, como siempre, era el gran aliado en eso de barrar con lo establecido. El clima cálido de aquel noviembre se trasladaba al campo del Club Obras Sanitarias, donde tenía lugar la 4ª edición del Festival Buenos Aires Rock, el gran evento local de aquellos tiempos. En un panorama rockero que contaba con Piero y su hit consigna pacifista, Manso y Tranquilo, como una de sus máximas figuras. El espíritu rebelde contaba con muy pocos afiliados. Uno de ellos era el inoxidable Papo, en la encarnación de Riff. Los otros eran 4 pibes de pelo largo que desafiaban al sol implacable, vestidos de tachas y cuero negro, ejecutando la música más dura que se hubiera creado en este lugar del mundo y provocando no solo al sol, sino a la mayoría de los presentes, ofendidos ante la presencia de un grupejo de irrespetuosos que despreciaban al poder, a los hippies y a lo establecido. Los que están podridos de escuchar, el llanto de los que quieren paz, los que ya están muy hartos de ver, las caras que marcan el ayer. Eran frases demasiado fuertes para ese momento de conciencias todavía embotadas, pero era necesario despertarlas, era el momento de luchar. Y esta banda, que había nacido antes, pero que esa tarde tuvo su bautismo de fuego, sería casi sin proponérselo el instrumento para que muchos jóvenes salieran de su letargo. Se dice que el inicio de las cosas presagia su final. Aquella anécdota terminó entre naranjazos, insultos, la gente dando espaldas al escenario, mucha bronca y la banda peleada con los organizadores, los medios y todo aquel que se le cruzara. Una constante en la historia de los 4 héroes que hoy nos ocupan. Pero algo más importante sucedió. Acababa de trazarse el límite entre el conformismo y la acción, entre el silencio y la furia. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nadie porque nadie cree en mí. Cantaba Beto Samarvide y el mensaje era realista pero no exacto. Existía algo en lo cual depositar las esperanzas. Había nacido B8 y las cosas ya nunca volverían a ser iguales. No es un mito, no es un mito. Hoy B8 está vivo como nunca, 30 años después. Hay una tendencia de la gente a eternizar todo. Pero siempre va a suceder eso. Tema que supo armar muchas grescas en nuestras épocas. Pero viendo la dimensión del mito a la realidad de lo que era, efectivamente por algo se le dice mito, porque no es historia, o sea, es leyenda. B8 es leyenda. Arrancamos con ese riff. Como lo ves, las bandas emblemáticas del movimiento pagan el precio de ser pioneros. Estábamos hablando de época universitaria, ¿eh? Esto se la bancaba y iban a estar todos los días. Esto es una mierda, viejo, 10 años de engaño, 15 años de engaño. Y así estábamos, enojados, ¿viste? Todo el tiempo enojado. Mucha soledad, recuerdo, ¿viste? Queríamos tocar esa música fuerte y fue difícil. La solución. Sangrienta y los hippies que se mueran. Destrucción. Basta de basura. En la radio, los medios. Heavy metal por siempre. Durante toda la mañana de un sábado del mes de julio del año 1978, los pobladores de las zonas lindantes de santos lugares escucharon por altoparlantes la publicidad que anunciaba la proyección por única vez de la película La canción es la misma de Led Zeppelin. Fundamentalmente atraídos por el deseo de verse reunidos en un tiempo que mezquinaba oportunidades, los rockeros de todas las edades se convocaron en el cine de santos lugares. Allí, aquella especialmente fría noche de invierno, un chico de 16 años llamado Ricardo Iorio conoció a un tal Ricardo Moreno de 18.
a través de cuya amistad se organizaría la creación del grupo más pesado, rebelde y contestatario de la escena musical argentina, B8. En el 82, con el tema de la guerra de Malvinas, hubo como un corte a la música extranjera, entonces se le dio un poco más de cabida a la música cantada en castellano y bueno, tuvimos la oportunidad de ver un montón de bandas. Ahí nomás surgió B8 también y todas las primeras bandas que había acá en el país. Ricardo empezó vendiendo ajo. Era el bajista de B8, pero hombreaba cajones en el mercado central. Todos tenían un laburo y además hacían música. Y eran tipos que encontraban en la música no una forma de vida porque no les daba en ese momento realmente. Mucha gente por ahí de clase media trabajadora o clase baja se sentía identificada con cierto mensaje de bandas como B8 sobre todo en aquel entonces. Digamos, del metal que existía acá, que era B8 riff, que a la postre te das cuenta que no era metal riff, sino que usaba la estética del metal, pero era más rock o más hard. Hubo muchas contemporáneas también. Una cantidad de bandas con sonido metalero en la cabeza terrible y todo eso, viste, se fue esfumando. Es B8 la banda que define el metal en Argentina casi por excelencia. El heavy metal es de una zona, digamos, muy particular, donde hay una ¿viste? Restricción a todas las cosas, a todas las comodidades que quizás un pibe de barrio norte quizás las tiene, el acceso a un montón de cosas. Que somos todos de abajo, creo que no hay nadie de Belgrano de todo esto, ¿no? Así re de plata. Beto y yo tocábamos en WC. Hago un recital en Chacarita donde tocaba WC y toca B8. B8 era Ricardo con 2 músicos más. Osvaldo Civil estaba de público. Entonces ahí Ricardo anuncia que es el último show de B8 porque se separa la banda, el baterista se iba a España, el violero no podía tocar porque tenía un asma muy fuerte. Entonces hace el show y nos gustó la energía de la banda. Osvaldo se le acercó a Ricardo a decirle que no se pare la banda, que él iba a tocar la viola y que iban a buscar un batero. En ese momento Ricardo tocaba el bajo y cantaba. Esto me dice de ir a B8, en WC ya no estábamos muy bien. Y yo quedamos muy copados con la banda y compartíamos el lugar de ensayo con B8. Y hacemos un recital más con B8, 20 de marzo creo. Y ya la semana que estábamos ensayando juntos, Osvaldo estaba con el riff de Parcas Sangrientas y yo caigo temprano a la sala y me dice, loco, este riff nadie lo puede tocar, me decía Osvaldito. Me lo muestra y yo le empiezo a tocar arriba y flashea al chabón, me dice, loco, impresionante, vos tenés que ser el batero, y así casi con un mandato. Dije, bueno, dale, vamos. Ahí quedó en un toque B8 conformado completamente de nuevo, solamente con Ricardo, que era el que estaba, y la banda que realmente surgió. Así son los comienzos, digamos, en B8, ¿no? B8 creo que caracterizó y le dio esencialmente al heavy metal un sonido definido, una estética definida y una estructura. Era muy complicado ser distinto, vestirte distinto, intentar tener el pelo largo. Por cualquier pavada te llevan preso. Calcula que era una época que en la estación Lanús había la orden de que al tipo de pelo largo que apareciera tenían la posibilidad de sentarlo en una silla en el medio de la estación y lo pelaban adelante la gente. Y la gente, en vez de reaccionar y de tomar cartas en el asunto, aplaudía o miraba y decía, muy bien, así va a aprender. Había muchos años de bronca y de rabia y había muchas ganas de expresarlas. Y a veces no alcanzaba ya la música como vehículo de expresión. Siempre me gustó apuntar a letras que dejen identificado, o sea, que dejen documentado el momento para los que lo puedan escuchar en un futuro no muy lejano. A diferencia de lo que yo consideraba de las letras de riff como Susie Cadillac u otras cosas que eran meramente superficial y ninguna diferencia tenían con las letras de Miguel Mateos, que en ese momento, por ejemplo, era soporte de Queen. Lo de B8 fue fantástico, fue muy lindo porque uno veía, o sea, yo vi cómo se juntaban muchachos del barrio apoyando la idea, lo que fue B8, que es una idea que es el único grupo que dejó una leyenda en los últimos tiempos, del 80 al 90, es el único que dejó una historia, una leyenda. ¿Y por qué dejó esa historia y esa leyenda? Porque no se plegó a ningún tipo de intermediario entre el músico y la gente. Yo vi B8 en vivo y
encima que ya los discos no eran recontrafilados, te puedes imaginar en vivo, con el audio que habría en ese momento y todo, era un desastre, era bastante precario todo. Eran épocas donde tampoco había tanta facilidad para poder sonar bien y todo. El recital, los recitales eran parte de una movida, es decir, pero había muchas cosas antes de recital y muchas cosas después de recital. A B8 yo lo vi acá en el Club Huracán de San Justo, donde se armó siempre los recitales de B8 eran acompañados con una gran cantidad de policía y era muy difícil de sobrellevar. Dentro de ese mismo paquete donde aparece B8, que sí se lo puede considerar, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, como en las primeras bandas de thrash metal, ¿no? De lo que fue justamente por la estética, por la velocidad y principalmente por el tema de las letras. B8 sí fue la primera banda social, es la primera banda proletaria, ¿no? La primera banda que refleja el sentido de la clase trabajadora, principalmente en la pluma un tipo como Iorio. Es la primera banda donde se expresa con el antihipismo que después dominó tal vez ideológicamente al concepto del heavy metal. En ese momento había tipos que le tiraban claveles a la gente, hubo músicos que transaron con la dictadura, hubo músicos que tocaron a favor de la guerra. B8 no fue partícipe de esa payasada, al contrario. Una cosa cruda, directa, súper bien escrita, una pluma brillante, visceral, violenta en el sentido de lo que es la agresividad de la música acompañado del mensaje. Fue un grito de resistencia, ¿no? De una manera muy particular. En los 80, tanto los punks como los heavy metals pateábamos juntos. Y porque estábamos resistiendo contra el mismo enemigo que era el gobierno militar. Barrock, en donde a algunos se le ocurrió mezclar a Piero con B8. O el mismo día que tocaba B8 y un par más así densas, tocaban Los Encargados, una banda tecno. Que en ese festival apareciera Beto cantando lo que cantaba y sonando B8 como sonaba. La gente había ido a ver a Piero, a Pastoral, no sé, grupos completamente diferentes en la ideología y rechazaban la propuesta de B8, que era un poco más agresiva. El rock me gusta muchísimo porque es una expresión de vida. Está la famosa escena esa donde nos cortan el show, faltando 2 temas, dicen B8, chao papá, afuera, largo de aquí. Qué quilombo con el sonido, qué manga de hijos de puta que son en este barro. Hola, no nos dejan tocar más, así que vamos a tocar 2 temas más y no más. Bien, hijo de puta, vamos a brincar todavía. Marca sangrienta y los hippies que se mueran. Vamos a brincar. 15.000 personas que habían, se dan vuelta, menos 200 fisurados, que estaban más fisurados que nosotros ahí adelante. Y fue muy fuerte la imagen, todavía la recuerdo, y la recuerdo muy fuerte, ver a 15.000 monos de espalda. Creo que no sabía si me sentía bien o mal de lo que estaba sucediendo, de lo que no, sí estaba seguro que algo iba a pasar con esa banda. Heavy metal. Remar la prensa de Luchando por el Metal, que era el primer disco, y que era jodidísimo, porque nadie quería hacer una nota, nadie quería pasar el disco, nadie, no era que no interesaba, le tenían miedo al asunto. Si Riff, siendo Riff, hacía el quilombo que hacía, y B8 eran asesinos seriales más o menos. Cuando se hace la tapa del primer disco de B8, la primera tapa era en la glorieta de Barranca de Belgrano con 200 heavies así con los puños en alto. Resulta que se ve que alguien pasó el dato y para cuando llegamos los policías hicieron como un movimiento de pinzas y encerraron a los 200 y empezaron a parar colectivos y nos subían a la colectiva y nos llevaron a todos en cana. Eran tiempos así, ¿entendés? Y así sale la primera tapa toda negra. El único que grabó y editó un disco fue B8. Entonces eso favoreció a que hubiese una revolución, eso favoreció a que hubiese un cambio o el nacimiento del metal. El disco pega fuerte, digamos, a pesar de todo y contra todo. Un movimiento que está en constante expansión y contracción, ¿viste? Aparece una banda que quiere hacer las cosas bien, se expande, tiene miedo de sí mismo porque empieza a ocupar lugares que antes no ocupaba, empiezan qué carita, se contrae. Y durante unos cuantos años existe, crece, pero nadie se da cuenta que estaba creciendo. A mí me interesó por eso. Se mantuvo al margen de todo el aparato durante muchísimo tiempo.
Era una época donde todas las bandas tenían problemas. Siempre digo que cuando entran 3 virus en las bandas, que es o el dinero, o el ego, las mujeres, pum, se pudre la banda. En B8 ingresaron los egos y empezó la disputa de liderazgo. Pinta el primer Rock in Rio, la primera vez que venían bandas hacia acá, increíble, acá, metros en Brasil. Así que nos vamos para Brasil, yo por mi lado, Beto por el de él, para B8. Yo me como que Brasil es rock and rollandia, venía Rock in Rio, claro, yo no sabía que había durado lo que es Rock in Rio. Digo, loco, hacemos una reunión en la terraza de mi casa, decidimos irnos a Brasil a probar suerte. Para cuando llego, la relación entre Osvaldo por un lado y Beto y Ricardo por el otro era insostenible. Osvaldo estaba muy loco. Deciden volverse una mitad de B8, donde siguen después con un par de discos más. Todos estábamos locos a nuestra manera, yo siempre estuve fui mucho más cercano a Osvaldo, por una cuestión de afinidad. Así que para cuando llego, Beto y Ricardo se van, me dicen, ¿vos qué hacés, loco? Y yo me quedo con Osvaldo. Bueno, ellos volvieron, hicieron B8, pero hicieron una etapa, la contra de B8. Y Osvaldo forma Orcas y Rowett se va a Rata Blanca. Quería grabar un demo. Realmente no sé por qué se separó B8, pero para tirar una teoría así, me parece que en un momento B8 se transformó en algo que no pudieron manejar. B8 era una banda que era imposible de sostenerse a sí mismo, que el propio mito que hace que 30 años después hoy me estés haciendo la nota, hizo que la banda se separara. Una banda que se estaba 6 meses para conseguir una nota en la radio que era el momento y 5 minutos en pudrir la radio, ¿entendés? Nos echaban a patadas. Pero ahora vos lo ves a Ricardo, lo ves a Beto y ves al enano Rowett y tratás de hacértelo juntos y decís, no, es imposible. Yo creo que B8 es una banda que tenía que vivir lo que vivió y destruirse como se destruyó. De otra manera el mito hubiese sido imposible.